Hola, ¿cómo les va? Acá estamos reunidos para compartir la unidad teórico-práctica número 9. Vamos a empezar repasando algunas cuestiones que ya hemos visto, por ejemplo, en la unidad 4, cuando vimos método hipotético deductivo, vimos que el proceso de investigación se inicia con la observación, debe dar lugar al planteamiento de un problema, ese problema lo sintetizamos como una pregunta, la respuesta tentativa a esa pregunta la llamamos hipótesis, y esa hipótesis debe ser puesta a prueba. También vimos cuáles son las variables que conforman la hipótesis. Una variable es una propiedad del fenómeno en estudio que puede variar, es decir, adoptar distintos valores, que pueden ser cuantitativos o cualitativos, según su naturaleza. Y finalmente llegamos a esta etapa de la contrastación empírica, que es justamente contrastar la hipótesis, esa afirmación, con los hechos, es decir, con la realidad, con la puesta en práctica de esas ideas. Es la estrategia que el investigador diseña y ejecuta para obtener la información necesaria para poner a prueba esa hipótesis. Se pasa del plano general de la teoría a un hecho particular que será puesto a prueba desde la experiencia. Entonces acá volvemos al ejemplo del tartrato de tirosina, y decimos que 1000 miligramos es la dosis óptima de tartrato de tirosina para eliminar los síntomas clínicos de la loquia americana. Aplico la dosis y observo qué ocurre, comparo los resultados y saco las conclusiones. Allí estamos en la fase de la contrastación empírica. Tenemos diferentes opciones para hacer la contrastación empírica, diferentes técnicas le llamamos, que pueden ser observacionales o experimentales. Las observacionales son o bien trabajos documentales o bien trabajos donde, como lo dice la definición, se observan fenómenos que ocurren naturalmente. En las experimentales pueden ser trabajos de campo o trabajos de laboratorio, en los que el investigador manipula la variable independiente, genera el fenómeno, controla el fenómeno en estudio. Entonces, en la técnica, en los estudios experimentales, en la técnica experimental, vamos a ver que el investigador es guiado por los conocimientos teóricos, crea una situación artificial y manipula la variable independiente, supuesta causa, con el propósito de comprobar los efectos que producen las modificaciones sobre la variable dependiente. Por ejemplo, evaluar el efecto del nitrato de conazol para tratar los síntomas de la tiña del conejo. Tendríamos que ver, entonces, en una línea temporal, algo que ocurre antes, que es la aplicación del nitrato de conazol, y algo que va a ocurrir después como respuesta, que es la remisión de los síntomas. Vamos a ver que vamos a tener hipótesis de segundo grado y de tercer grado en este tipo de estudios. Vamos relacionando, digamos, con otras cuestiones que ya hemos visto. En la técnica observacional de contrastación empírica, el investigador está entrenado para observar y para registrar los cambios que se producen espontáneamente en la naturaleza. Por ejemplo, evaluar la prevalencia de brucelosis, leptospirosis y toxoplasmosis en alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en el año 2002. ¿Existe prevalencia de brucelosis, leptospirosis y toxoplasmosis en los alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en el 2002? Otra forma de preguntarlo podría decirse, ¿es prevalente entre los estudiantes de veterinaria la brucelosis, leptospirosis y toxoplasmosis en el año 2002? ¿Cómo se hace la contrastación empírica para responder a esta pregunta? Tomo muestras de sangre y observo si estas enfermedades están presentes en la población en estudio. Es decir, si se encuentran
anticuerpos de esta enfermedad. Esta hipótesis puede ser corroborada o refutada, digamos, ese es el destino que tiene la hipótesis. La planteamos y luego hacemos una contrastación empírica para ver luego qué valoración hacemos de la misma. Eso es el resultado, consecuencia de esa contrastación empírica. Entonces, la hipótesis va a resultar corroborada cuando los resultados obtenidos en la contrastación empírica sean favorables a la hipótesis. Será considerada como una respuesta adecuada al problema, y esa aceptación tendrá siempre un carácter provisorio. Puede que en el futuro surjan elementos de prueba empíricos y razones de índole teórica que lleven a la refutación o al abandono de la hipótesis. Cuando es refutada entonces la hipótesis, si al momento de ser puesta a prueba los resultados obtenidos no coinciden con lo enunciado en la hipótesis. Recuerden que tanto la hipótesis sea refutada o corroborada, siempre es un aporte al conocimiento. Entonces, diseñar un experimento, lo relacionamos con los momentos de investigación, nos estaríamos remitiendo en este caso al momento metodológico, supone determinar una serie de pasos que permiten reunir la información necesaria para responder a la pregunta del problema. Los datos que se obtengan serán sometidos a un análisis objetivo que permitirá sacar conclusiones válidas. El diseño será eficiente en la medida en que permita disponer de la mayor información posible, con el mínimo de recursos, con el mínimo costo. Vamos a un ejemplo. El objetivo de este trabajo fue comparar la eficacia terapéutica de las vacunas A y B sobre las lesiones pulmonares producidas por la neumonía enzootica. ¿Cuál es la población? ¿Todos los cerdos del país? Imposible. La población debe ser delimitada. Pero en el caso de que uno no pueda acceder a la totalidad de la población, tomará una muestra. ¿Qué es una muestra? La muestra es un subgrupo de la población que se define matemáticamente y que debe ser probabilísticamente representativa. Es decir, cada uno de los animales componentes de esta muestra, en esta foto que estamos viendo para ejemplificar, es representativo ese grupo y su composición del total de la muestra. Los cerdos del establecimiento X de entre 65 y 95 días de edad que presentan neumonía enzootica al momento de realizarse el estudio. Esa sería la población y de allí tomaríamos una muestra. Entonces, es un subconjunto de la población que se selecciona para realizarlo de manera más eficiente la averiguación que queremos hacer. Esos muestreos pueden ser probabilísticos o no probabilísticos. Los elementos de la muestra se seleccionan al azar o aleatoriamente, podría ser al azar y aleatoriamente. Una muestra es probabilística si todas las unidades que conforman la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Eso significa que es aleatorio, y al azar es el mecanismo por el cual se elige cada uno de los componentes de la muestra. Es decir, todos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra y se seleccionan al azar porque el método, la forma, sea por sorteo, sea por números aleatorios, sea por distintas técnicas digamos, que se preestablecen de cómo se va a elegir cada uno. Por ejemplo, supónganse que tienen animales en una manga y definimos que vamos a elegir uno cada 3 o uno cada 5, según la cantidad de animales que necesitemos para conformar la muestra, y eso se establece de manera matemática. En el caso de los muestreos no probabilísticos, la elección depende de los elementos que componen la muestra. No depende de la probabilidad, sino de la decisión
del investigador, por ejemplo, cuando debemos recurrir a sujetos voluntarios. Este tipo de muestreos suele utilizarse cuando no se dispone, por ejemplo, del listado completo de la población en estudio, o no se dispone del acceso a todos los animales de la población. Por ejemplo, en un rodeo de vacas que está suelto en un monte, se tomará quizás aquellos que vayan a beber, que son los que resultan accesibles, los que podemos encontrar en la guada, y no todos, porque quizás no tenemos en un ecosistema de esa naturaleza acceso a todos los animales. Bueno, cada sujeto observado es una unidad experimental o una unidad de observación. Cada sujeto o elemento al que se le aplica un tratamiento o al que se observa y en el que se mide la variable dependiente. Por ejemplo, cerdos con neumonía enzootica porcina. El tratamiento, en este caso, sería la vacuna, conjunto particular de condiciones experimentales impuestas a cada unidad experimental con el objeto de medir su efecto. Cada tratamiento representa un valor de la variable. Tienen la vacuna A y la vacuna B en este caso. Y la variable sería el tipo de vacuna. En un experimento farmacológico se estudió el efecto de 3 antibióticos, A, B y C, en ratas infectadas con una cepa virulenta de neumococo. La unidad experimental en este caso es la rata infectada con una, o sea, cada una de las ratas infectadas con la cepa virulenta de neumococo. Los tratamientos serían las variables en los antibióticos A, B y C. Entonces, tenemos una variable independiente, que es el tipo de antibiótico, y una variable dependiente, que es la eficacia del tratamiento. ¿Cuáles son los requisitos básicos de un experimento? La aleatorización, la replicación y el control de las unidades experimentales. Llamamos aleatorización, como lo dijimos anteriormente, a elegir al azar a las unidades experimentales y asignar los tratamientos a dichas unidades. La replicación consiste en aplicar a cada tratamiento a más de una unidad experimental, y las repeticiones de cada tratamiento forman los grupos experimentales. Habrán escuchado alguna vez ustedes estos cuestionamientos que se hacen en algunos estudios, donde se dice, bueno, pero ¿cuántos individuos fueron estudiados? Y no, se hizo solo en 2, se hizo solo en 3, indicando como que ese tamaño, esa cantidad de unidades experimentales sería insuficiente para comprobar lo que se dice que se quiere comprobar. Entonces, la replicación, es decir, que se repita en varios individuos el mismo tratamiento, es uno de los requisitos de un experimento. ¿En cuántos individuos? Bueno, eso se estudia, lo verán luego en estadística, en epidemiología, en otras asignaturas posteriores, porque esa definición de qué cantidad depende de las condiciones del tratamiento, de la variabilidad de la población, de lo que se quiere medir, y entonces es muy específico de cada uno de los estudios. El control de las unidades experimentales implica considerar el mayor número posible de variables intervinientes que pueden afectar los valores de la variable dependiente, distorsionando el efecto producido por la variable independiente. Esto implica también el control de las variables intervinientes, sean conocidas, controladas o no conocidas. La unidad experimental es la rata infectada con una cepa virulenta de neumococo. No cualquier rata, tiene que estar definida claramente la unidad experimental. En este caso sería una rata hembra de la línea, una línea específica de 60 días de edad, sin alteraciones metabólicas. Entonces, esto también hace al control de las unidades experimentales.
El conjunto de esa población es el grupo experimental o grupo tratado, y vamos a tener también un grupo control o testigo. El grupo experimental es el conjunto de las unidades experimentales que recibe el mismo tratamiento, y el grupo control o testigo es aquel al que no se le aplica el tratamiento, justamente para poder observar si hubo otras variables que pudieron intervenir y hacer que se presente un determinado efecto. Entonces, vamos a tener un grupo de ratas infectadas con una cepa virulenta de neumococos que no recibe antibióticos. Vamos a tener un grupo control o testigo. Vamos a tener un grupo de ratas infectadas con la cepa A, otro grupo con la cepa C y otro grupo con la cepa B, con el antibiótico B, perdón. En vez de cepa debería decir antibiótico. El antibiótico A, B o C. O sea que vamos a tener 3 grupos experimentales y un grupo control o testigo. Una vez realizado el experimento, la información recolectada debe ser analizada estadísticamente. La estadística es una parte de la matemática que se ocupa del resumen y análisis de datos. Los resultados de las estadísticas no son verdades irrefutables, pero sí dan información respecto de la validez, los alcances que puede tener una investigación. Vamos a tener también 2 tipos de estadística, descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva justamente lo que hace es sistematizar la información para poder comprender, sobre todo cuando se trata de grandes volúmenes especialmente, poder hacer una lectura poblacional de los datos. Y la estadística inferencial es aquella en la que la información de una muestra es generalizable al conjunto de la población. Utiliza los datos con el fin de efectuar predicciones, generaliza los resultados obtenidos en la muestra al conjunto de la población de la cual deriva la muestra. Otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando se diseña un experimento es la validez interna y la validez externa. La validez interna significa controlar al máximo cualquier factor ajeno al experimento para asegurar que la variación de la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente y no a otras cuestiones. En cambio, la validez externa hace referencia a la posibilidad de generalizar a otras poblaciones, grupos, situaciones experimentales, los resultados derivados de la contrastación empírica de la hipótesis. El investigador intentará obtener conclusiones lo más amplias posibles a partir de un conjunto limitado de datos. Entonces, vamos a tener una conclusión estadística y una conclusión biológica. La conclusión estadística es la que arroja el análisis estadístico de los datos recabados durante la contrastación empírica. En la comparación estadística de los valores promedios registrados, la diferencia podrá ser estadísticamente significativa o no. La conclusión biológica hace referencia a la hipótesis biológica que podrá ser rechazada, aceptada total o parcialmente, y por ende modificada utilizando como insumo el resultado de la prueba estadística, es decir, la conclusión estadística, y otras evidencias disponibles. Vamos a ver ahora un poco los diseños que se pueden hacer de estudios de investigación según las líneas de tiempo. Según el tiempo podemos tener estudios retrospectivos, indaga sobre hechos ocurridos en el pasado; prospectivos, se registran desde el presente hacia el futuro; y retroprospectivos se refiere a estudios que se ocupan de hechos que ocurrieron en el pasado, cuyas consecuencias siguen manifestándose en el futuro.
De acuerdo a los estudios, pueden ser, si se realizan en un momento dado, van a ser estudios transversales, o de corte, se llama también, es cuando uno saca, por ejemplo, como si fuera una foto de una situación, es el estudio de, por ejemplo, un censo poblacional, que se hace un determinado día, en un tiempo acotado, se recoge la mayor cantidad de datos posibles, o longitudinales cuando se hacen a lo largo del tiempo, ya sean, como dijimos antes, prospectivos, retrospectivos o retroprospectivos. Son estudios que se realizan a lo largo de un periodo de tiempo. Vamos a relacionar un poco ahora los estudios descriptivos. Habíamos dicho en clases pasadas que se basan en hipótesis de constatación, están dirigidos a determinar cómo es o cómo está la situación de determinadas variables de una población, presencia o ausencia de un determinado fenómeno. En los estudios analíticos tenemos estudios experimentales, de casos y controles o de relación causal. Los analíticos pueden ser experimentales y también pueden ser observacionales, en tanto uno no maneje la variable independiente. Supónganse que nosotros estamos haciendo un estudio retrospectivo de cómo ocurrió en los países que ya están avanzados la epidemia de COVID-19. Uno está haciendo un estudio retrospectivo de quiénes enfermaron y quiénes no enfermaron, pero no está manejando la variable independiente, que sería la contagiosidad, la presencia o ausencia del virus. En ese caso estaríamos frente a un estudio de casos y controles. Los casos y controles son estudios retrospectivos que van del efecto a la causa. Se intenta conocer qué parte de la población que presentó un determinado problema estuvo expuesta a la causa o factor asociado a ese problema. El investigador, de manera retrospectiva, explora el antecedente de presencia, exposición o no en el pasado a una o más variables relacionadas con la variable dependiente en el estudio. El estudio paradigmático de los estudios de casos y controles han sido los estudios sobre el tabaquismo. Si la frecuencia de fumar o no fumar produce o no cáncer de pulmón. En los estudios de cohortes se va desde la causa en el presente hacia el efecto que se estudia hacia el futuro. Los estudios de cohorte intentan conocer qué parte de la población expuesta a la causa o variable condicionante enfermó o presentó determinado resultado. En forma prospectiva, se hace un seguimiento a través del tiempo y se observa la aparición de casos de la enfermedad según los individuos estén o no expuestos al factor de riesgo que se cree asociado al desenlace de la enfermedad. Entonces, supónganse que yo estoy probando una dieta o una vacuna, comienzo hoy con una población de individuos que no tienen ese efecto, y le aplico el tratamiento y espero hacia el futuro a ver si, por ejemplo, desarrollan inmunidad o la dieta tiene el efecto que estoy esperando que tenga. Eso en el caso de que sean experimentales. También podrían ser observacionales en el caso en que la exposición o ese factor sea natural y no sea manipulado por el investigador. Bueno, como ustedes saben, y siempre les digo al final de cada reunión, la lectura del material de estudio es lo que les va a dar más precisión respecto de estas explicaciones breves que les damos en el video. En el material de estudio, en la unidad 9, van a ver ustedes que tienen relaciones con ejemplos que hemos venido trabajando, que ustedes se han ido encontrando, pero es fundamental que ustedes apliquen
interpreten estas categorías teóricas que le estamos presentando a diferentes situaciones. Eso es lo que les va a permitir poder aplicar estos conceptos a distintas situaciones problemáticas, que es lo que vamos a ejercitar y es la modalidad de evaluación que van a tener de estos contenidos. Ustedes van a tener la presentación de un texto con un trabajo determinado y van a tener que poder identificar si se trata de un estudio experimental, de un estudio observacional, cuáles fueron las estrategias de contrastación empírica, si se aplicó sobre una muestra o sobre una población. Bueno, todas las cuestiones que hemos estado charlando hasta aquí, las van a tener que ustedes relacionar a diferentes situaciones. Por eso es que tienen en el material de estudio una diversidad de trabajos, o pueden buscar ustedes también, o tienen también en las wikis diversidad de trabajos para poder practicar. Quedamos entonces a disposición para las consultas.